Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, el podcast donde hablamos de bienestar laboral, salud mental y tecnología con conciencia y propósito. Hoy traemos un tema del cual todos vivimos, pero a veces no entramos a conversarlo, y es cómo en este mundo y en esta era digital han cambiado un montón las relaciones con esos otros, las relaciones interpersonales. Porque entre tantos chats, entre reuniones virtuales, entre la inteligencia artificial que también nos trae un montón de respuestas automáticas y en general en este trabajo digital, nos hemos desconectado de muchas cosas especialmente humanas, de esa parte entonces muy emocional, específicamente con ese otro. Por eso hoy traemos a una invitada muy especial. Su nombre es Karen Gaona, psicóloga clínica de nuestro aliado Dr. 7, quien nos va a contar un poco también sobre este tema desde su experiencia y desde su conocimiento. Así que bienvenida, Karen, un gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, en dónde estás ubicada, porque no estás en Honduras. Y cuéntanos un poco por qué crees que este tema de las relaciones interpersonales en esta digitalización, en este mundo digital, es tan importante. Bueno, gracias Laura. Me alegra mucho estar acá. Siempre quise hacer parte de Más Humano porque considero que habla de un tema importantísimo y es el bienestar en entornos laborales. Como bien mencionaste, mi nombre es Karen Gaona. Yo soy psicóloga con énfasis clínico de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, desde donde me conecto. Desde mayo del año pasado hago parte del equipo de Doctor 7, donde acompaño de manera virtual a diferentes personas de toda Latinoamérica, pero especialmente de Honduras, acompañándoles en procesos de regulación emocional, en procesos de salud, enfermedad, gestión de duelos, autoconocimientos, trabajo en herramientas de solución de conflictos, relaciones interpersonales, entre otros. Considero que este tema es de suma relevancia en la actualidad porque la tecnología claramente ha cambiado y transformado profundamente la forma de conectar, ¿no? Entonces, aunque ha traído un montón de oportunidades, de beneficios, de pros, también ha conllevado un montón de problemas, no solamente individuales, sino también comunitarios. Entonces, podemos observar que hay un montón de vacíos emocionales y es por eso que necesitamos hablar del tema, ¿no? Para mirar con mayor conciencia y crítica cómo se están afectando las relaciones interpersonales gracias a esta interacción que estamos teniendo en la digitalidad y gracias a la inteligencia artificial también. Excelente, Karen. Y bueno, ya empezaste entonces un poco a tocar ciertos temas y aquí te hago la primera pregunta para abrir esa conversación, y es algo un poco de lo que ya empezabas a comentar, es ¿cómo crees entonces que ha sido ese cambio? ¿Cómo has visto tú que ha cambiado entonces esa forma de relacionarme con el otro, con los otros, de esos vínculos que tengo con los demás en este mundo entonces digital, y no solamente en la parte laboral? Aquí, si bien lo trasladamos mucho al entorno laboral, porque digamos que es nuestro tema principal, pero también esto se traslada a otras áreas de la vida. Entonces, ¿cómo has visto este cambio de las relaciones laborales en esa parte digital? Bueno, ha sido un cambio muy rápido, la verdad, un cambio muy rápido y muy profundo, como mencioné. Entonces, podemos observar que incluso ya tenemos la oportunidad de ser parte de una organización al otro lado del mundo, ¿no? Y esto indica que las relaciones ahora son más inmediatas, son mucho más prácticas, pero asimismo también pueden ser más superficiales. Entonces, tenemos disponibilidad 100% del tiempo, ¿cierto? Pero esta disponibilidad en todo momento no significa que en todo momento vayamos a estar 100% presentes. Se ha visto una carencia muy grande en lo que es el lenguaje no verbal. Ya no hay esta área de las miradas, los gestos, no sé cómo es el gesto de la otra persona, no sé cómo es el tono de voz de la otra persona, ¿verdad? No se pueden observar las miradas uno a uno y esto solamente conlleva a un fenómeno que llamamos como soledad digital, ¿sí? Que es básicamente lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Estar conectados todo el día, pero no generar ningún vínculo que sea real o profundo. Totalmente, y digamos que me conecta mucho eso que mencionas de
yo estoy conectado todo el tiempo, pero no necesariamente estoy presente. Entonces no estoy presente con ese otro, no estoy presente en esa interacción que tengo con el otro. Y aquí que lo estamos hablando de esas relaciones pues interpersonales, qué importante es poder no solamente conectar, sino pues estar presente en el momento en que se necesite, ¿no? Y es que a veces lo pensaba también cuando estudiaba un poco el guión. A veces normalizamos un montón el solamente escribirnos por chat. Ya no, las llamadas pasan a un segundo plano, las videollamadas, y solamente entonces nos centramos en el chat, en que yo prefiero escribir un mensaje a tener entonces una conversación con el otro, ¿no? Entonces a estar presente con ese otro. Y esto, digamos que esto entonces más a mediano plazo, a largo plazo, pues también nos está generando un poco ese deterioro de las relaciones con el otro, ¿no? De ese vínculo, entonces ya se empieza a quebrantar, se empieza entonces a deteriorar pues esos vínculos que nosotros como seres humanos y naturalmente pues estamos, digamos que orientados pues a tenerlos, ¿no? Sí, totalmente. Como tú dices, es algo que hace parte de nuestra naturaleza, el ser sociales. Entonces, observamos mucho que hay una barrera invisible, ¿cierto? Grandísima, a pesar de que estemos solo a un clic de distancia. Y en consulta, por ejemplo, sucede que vienen personas que están en equipos de trabajo desde hace más de un año y nunca han tenido ni siquiera una interacción con otra persona. Han tenido cero charla, cero conexión, más allá de un hola, estoy conectado, listo, o más allá de un correo muy formal, pero que no está dirigido ni siquiera a uno, ¿no? Y esto solo se traduce en que puedan surgir diferentes conflictos que aunque pueden ser muy pequeños, se van a agravar porque se están dando malentendidos por esta pérdida en el lenguaje no verbal, pues que facilita la digitalización. Claro, y entonces se quebranta un poco también esa comunicación, ¿no? Cómo entonces yo me comunico con ese otro, con esos equipos, y pues esto también genera precisamente ese deterioro de las relaciones. Algo que yo pensaba mientras estudiaba aquí también el guión y lo hablábamos previamente un poco, era que yo sentía que eso también se debía mucho a generaciones muy de ahora. Yo trabajo en un equipo en donde somos muchas generaciones. Entonces los líderes son personas, digamos que más de 40 años, 45 años, hay muchos chicos que son bien jóvenes y digamos que todo esto también lo he visto porque siento que estas nuevas generaciones están mucho más acostumbradas y normalizan entonces solamente el tema de estar chateando y de mensajes. Les cuesta mucho más unirse a una llamada, responder una llamada, tener la iniciativa también, por ejemplo, para tener una conversación con esa otra persona que no implique solamente el chat, ¿no? Entonces aquí yo, bueno, y ya también que lo empezaste a mencionar, pensaba un poco ¿qué efectos emocionales crees que genera todo esto en las personas? Porque como bien lo decías al inicio, no solamente es un tema social, sino también es un tema individual, de que, claro, si yo entonces no socializo con ese otro, no establezco relaciones interpersonales sanas con esas otras personas que tengo a mi alrededor, pues también va a empezar a impactar en mis emociones, en lo que yo entonces estoy sintiendo y en general en mi bienestar emocional y mental. Este impacto emocional es gravísimo, ¿no? La desconexión emocional solo va a traer intensificación en la ansiedad, bastante fatiga emocional, burnout o síndrome del quemado, un fenómeno que ahora también estamos viendo que se llama el FOMO o el Fear of Missing Out, que en español vendría siendo el miedo a perderse de algo, que nos hace caer en esa constante revisión de celular, de correos, de grupos y solo nos genera dificultad para desconectarnos del trabajo, ¿no? En previos episodios hablaban de este término de infoxificación, ¿cierto? De esa sobrecarga cognitiva que se está generando por estos entornos digitales que son súper sobreestimulantes. Al fin y al cabo también pueden aparecer problemas tan graves como insomnio crónico o síntomas de depresión. Totalmente, y bueno, digamos que aquí tú mencionas este término de FOMO y es algo que yo hasta ahora estoy enterándome de qué es eso. Siento que esto es muy de esta generación, de que entonces, y vuelvo al punto de la generación porque he visto cómo ese cambio ha sido tan brusco, ¿no? De qué diferente es cómo se maneja una relación interpersonal
de esa generación anterior y de la generación de ahora. Y vuelvo entonces al tema porque me resuena entonces ese concepto que mencionas, porque digamos que eso también es algo que debemos tener en cuenta. No es que alguna de las dos formas que tengan las generaciones sea inválida, sino que hay que ver entonces qué retos generacionales precisamente hay acá, para allí es donde entonces debemos trabajar más, ¿no? En esa parte individual, en esa parte de equipos, en esa parte de empresas. Y bueno, digamos que súper que podamos tocar todos estos temas, Karen, y también sumándole aquí el tema de la inteligencia artificial, quisiera saber tal vez cómo tú ves que esta inteligencia artificial ha tenido un papel en todo esto, cómo eso nos ha venido impactando, porque por ejemplo, yo lo he sentido mucho de que a veces en estas interacciones que tenemos con la IA, con esos asistentes virtuales, con los bots, a veces uno no sabe si es real, si estoy teniendo una conversación real con una persona o si es entonces este robotcito que me está respondiendo, ¿no? Que viene siendo la inteligencia artificial. Y siento que eso también a veces puede generar cierta confusión y quitarnos un poco entonces esa parte humana. Así que digamos que sí es importante que podamos también abrir un poco esta conversación específicamente con la IA. ¿Qué consideras tú aquí en este tema? ¿Cómo ves el papel pues, de la IA en este tema pues, de las relaciones? Es una pregunta importantísima que todos deberíamos estarnos haciendo, ¿no? Y lo que sucede con los bots o los asistentes virtuales es algo muy interesante porque al no estar seguras de que hay una persona que me está hablando del otro lado de la pantalla, evidentemente va a haber un debilitamiento en esa conexión real, ¿no? Y acá cabe preguntarnos cómo podemos cultivar la autenticidad, cómo podemos cultivar esa escucha activa, cómo podemos procurar el cuidado de la otra persona, no solamente en canales tan casuales o tan informales como el WhatsApp, si lo ponemos en nuestros ámbitos personales, más allá de los laborales, pero también en el medio de las plataformas internas de los trabajos, ¿no? Es evidenciar que detrás de las pantallas no tenemos que ser fríos o distantes, sino que podemos ser humanos incluso en lo digital. Algo que tú mencionas muy del momento es las diferencias intergeneracionales. Los estudios recientes, por ejemplo, muestran que la generación Z o los centennials ya no usan la inteligencia artificial específicamente como una herramienta de productividad, sino ahora como una herramienta de consuelo o como una forma de consuelo. Lo veíamos previamente también, como ahora la inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, Gemini se están usando como si fueran un terapeuta, un psicólogo. De hecho, sí, lo hablábamos, perdona aquí que te interrumpa, lo hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Y eso también nos afecta directamente, por ejemplo, a nosotras, que somos entonces aquí colegas, psicólogas, pues digamos que profesionales pues de la salud mental, y lo hablábamos entonces en ese episodio pasado de cómo se nos está pasando también un poco, o estamos sobrepasando ciertos límites con esta inteligencia artificial y le estamos tal vez trasladando temas muy emocionales, muy humanos que no deberíamos por qué estar trasladando. Totalmente. No hay ni siquiera garantías de privacidad en el uso de la inteligencia artificial, pero sí es claro que es una compañía que no se cansa, que no va a juzgar, que evidentemente va a validar todo lo que tú digas, no es un... Que no te confronta. No tiene un papel confrontativo en lo absoluto y sí, es una forma de escucha, ¿sí? Pero de ninguna manera va a reemplazar el ojo humano, el oído terapéutico, no puede como reemplazar la complejidad humana. La inteligencia artificial no tiene toda una historia vital, no tiene esa capacidad que nosotros tenemos de resiliencia o de generar procesos de empatía. Lo emula, sí, pero no lo va a hacer de la misma manera en la que lo hacemos nosotros con toda nuestra humanidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo realmente de la necesidad de conexión humana que tenemos todas las personas, especialmente las generaciones actuales, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo de la precarización de esos espacios de contención tradicionales? ¿Qué tanta disponibilidad yo tengo para ir a una terapia psicológica de forma física, en términos económicos y un poco también desde nuestro rol de líderes, lideresas, colaboradores, equipos de trabajo? Es importante preguntarnos qué papel
yo puedo hacer, qué papel yo voy a asumir para recuperar lo humano. Porque sí, claro, la aliada como inteligencia artificial es que nos sirve como una herramienta para facilitación de tareas que son repetitivas, que son tediosas, organizar la agenda, recordarnos estas pausas, optimizar los recursos, priorizar las responsabilidades. Pero como toda herramienta hay que tener mucho cuidado en cómo se usa, ¿no? Exactamente, y aquí creo que entonces el riesgo es que también es lo que hemos hablado un poco en esos episodios anteriores cuando abrimos la conversación de la IA, es que entonces no debemos priorizar esa eficiencia o esa inmediatez, sino que debemos entonces darle su espacio, recibirla entonces que nos apoye en lo que ocupamos realmente, pero no olvidar entonces esa parte humana, esa parte emocional y no trasladarla, ¿no? Y bueno, ya aquí yéndonos también a lo práctico, que es a lo que les gusta a nuestro público, a nuestros oyentes, y ya que empezaste a mencionar ciertas cosas también, cuéntanos, Karen, desde tu experiencia, desde ese conocimiento y también desde Doctor 7, ¿qué recursos o prácticas recomiendas para precisamente no perder esa parte humana, esa parte emocional, esa parte relacional en este mundo, digamos que digital, y específicamente no solamente en el trabajo, sino pues en todas las áreas de la vida? Cabe preguntarnos primero qué es lo que está bajo nuestro control, ¿no? Porque desde nuestros diferentes roles vamos a poder hacer diferentes cosas. Si yo soy un líder o una lideresa, posiblemente voy a tener mayor control de cómo voy a generar un entorno laboral empático, ¿cierto? Pero si soy un colaborador, ok, ¿qué otras herramientas y qué otras estrategias puedo llevar a cabo en mi día a día? Y hay cosas pequeñas que van a marcar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, está el uso de la cámara y del micrófono, ¿no? No es que tengamos que tenerlo siempre activado, pero en llamadas importantes, cuando yo voy a tener una conversación uno a uno con una persona, cuando voy a tener una discusión necesaria con una persona de mi equipo de trabajo, preguntarnos cómo escribir de forma más empática. ¿Esto cómo lo va a estar leyendo la otra persona? ¿Sí? ¿Cómo lo va a estar recibiendo? ¿Con un tono de voz agresivo? ¿Estoy siendo educada y me estoy presentando primero? ¿O solamente estoy de una vez demandando ciertas tareas y ciertas actividades? También el espacio de las pausas digitales y muy fundamental procurar no tener conflictos por mensajes, ¿no? Si yo tengo una situación que puede ser un poco delicada con alguien, procurar al menos una llamada. Ya en el tono de voz voy a ver que va a cambiar totalmente la interacción social. Y claro, desde Doctor 7 trabajamos mucho en este tema porque vemos cómo impacta en los equipos, en los colaboradores, en los líderes, en el clima organizacional como tal, y por eso ofrecemos espacios virtuales donde procuramos acompañamientos emocionales, terapia psicológica, incluso recursos, todos que nos ayudan a desconectarnos, a gestionar lo que es la ansiedad digital, lo que veníamos hablando de la fatiga emocional y a fortalecer estas relaciones interpersonales, incluso en entornos híbridos o remotos. En Doctor 7 creemos que tu salud mental merece atención fácil, accesible y sin complicaciones. Por eso, creamos una app donde podés agendar sesiones con psicólogos certificados desde donde estés, sin filas, sin tráfico, sin excusas. Ya son miles los que han comenzado su proceso desde casa. ¿Y vos? Descarga la app de Doctor 7 y empezá a sentirte mejor, un paso a la vez. Exactamente, y bueno, aquí digamos que siento que también esto es un tema de autocuidado, o sea, el yo cuidarme también involucra a esas otras personas, como lo hemos mencionado en el episodio, igual somos seres sociales, biológicamente somos seres sociales, entonces qué importante es que podamos seguir fortaleciendo estas relaciones con ese otro, independientemente si es en el trabajo, si es fuera del trabajo, pero que pueda yo entonces seguir reforzando esos vínculos y que esa parte entonces relacional no se me vaya a perder
por la inteligencia artificial, por ejemplo, o en general por la tecnología, porque esto siento que es algo que va mucho más allá de la IA. Siento que esto es en general en este mundo digital y tecnológico en el que ya estamos inmersos y en el cual vamos a seguir inmersos. Entonces, bueno, que súper esos consejos, Karen, esas recomendaciones. Seguramente en Doctor 7 también vamos a poder encontrar allí mucha ayuda, precisamente como esta entonces herramienta digital que nos ayuda a esa parte muy humana y muy emocional. Queremos también dejarles aquí una pregunta a las personas que nos escuchan, que nos ven aquí ya para ir cerrando un poco el episodio, y es: ¿qué hábito digital o relación humana creen que deben mejorar desde hoy? Nos encantaría poder leerlos, poder seguir abriendo estas conversaciones. Pueden dejarnos sus comentarios aquí en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, también en LinkedIn como Más Humano Podcast. Y bueno, Karen, muchísimas gracias por traernos tu conocimiento, tu experiencia. Creo que este es uno de los episodios en donde merece una segunda parte. Mencionaste muchos conceptos claves y mucha información valiosa que seguramente pronto también vamos a estar abriendo entonces una segunda parte de este tema de las relaciones que son tan importantes. Quisiera que nos dejaras ya un mensaje final y que te despidieras un poco entonces de este público que tenemos en Más Humano. Bueno, nada, muchas gracias, Laura, también a todo el equipo de Más Humano, porque abrir estos espacios es un pequeño o gran inicio para procurar también cómo nos estamos cuidando de todo el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en nuestras vidas, no solo en los entornos laborales, sino también en los entornos personales. A todos los que nos escuchan, recordar que cada pequeño gesto es un gran gesto de humanidad, y que en el cuidado que yo tengo con la relación del otro, pues estoy cuidándome a mí mismo. Entonces, nada, de nuevo, muchas gracias por este espacio y ojalá se sigan dando muchos más a futuro, donde se aborden haya mayor profundidad cómo nos está afectando y cómo podemos tener prevención en esta interacción con la inteligencia artificial. Súper, Karen, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a quienes llegaron hasta acá, y nos vemos en el próximo episodio en donde seguiremos ampliando todas estas conversaciones tan necesarias. Adiós. Chao. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.